esta sección de nuestro estudio, comenzamos con una nueva fase de esta historia, la cual es el periodo de la conquista de la tierra prometida. Una vez muerto Moisés, los hebreos se preparan para conquistar aquella tierra tan anhelada. Ahora, con un nuevo líder al frente, como lo es Josué. Para cuando muere Moisés, el campamento hebreo se había establecido a unos 15 kilómetros al norte de los vados del Jordán, a un lugar llamado Sitín. Sitín se situaba en dirección a Gilgal, al occidente del río. Y luego de haber concluido el duelo el día primero del mes de Nisán, al día siguiente, Josué aplica la misma estrategia que usó Moisés, hacían más de 38 años, la de espiar antes de entrar. Pero Josué no envió a 2 espías, solo envió a 2. Y los envió hacia Jericó, partiendo desde Sitín. Y mientras estos 2 espiaban, mandó al pueblo a que se preparara para la guerra. Ahora bien, ya todos los reyes de Canaán sabían lo que los israelitas pretendían hacer, pero también sabían que contaban con la ayuda de su Dios. Y su temor era muy grande, ya que había derrotado a Sehón y a Og, reyes fuertes, y veían muy pocas esperanzas de derrotarlos. Habiendo penetrado la ciudad de Jericó, los 2 espías llegaron hasta la casa de una ramera llamada Rahab, que funcionaba como posada, y ésta los hizo pasar. Es evidente que lo que se pretendía era levantar la menor sospecha posible, ya que los nativos solo pensarían que eran forasteros, que venían por algo de diversión sexual, y que Rahab era la apropiada para complacerles. Pero los jericoanos estaban a la expectativa todo el tiempo, y pudieron descubrir muy rápidamente que aquellos 2 forasteros eran israelitas. Y dieron aviso al rey de Jericó, el cual envió guardias hasta la posada de Rahab, que vivía en el propio muro de la ciudad. Y los guardias exigieron les entregara a los 2 forasteros. Pero la casa de Rahab era espaciosa, y como estaba situada en la parte alta de la ciudad, tenía azotea. La Biblia no menciona que Rahab haya conversado con los israelitas antes de la llegada de los guardias. Pero ella sabía muy bien sobre la invasión hebrea por los rumores que había en la ciudad, y sobre todo, las maravillas que Dios había hecho con ellos. Su instinto le decía que su casa se podría librar de la muerte, solo si colaboraba de alguna u otra forma con esta gente. E hizo que los 2 espías subieran al techo de la casa, y se escondieran bajo unos manojos de lino que ella tenía sobre la azotea. Ella estaba arriesgando su vida con esta acción, pero sabía que si no lo hacía, tampoco tendría más vida, y valdría la pena arriesgarse. Rahab se excusa con los guardias, y les dice que de manera inocente los recibió, ignorando quiénes eran. Y que los despachó no hacía mucho tiempo, que si se daban prisa, quizás lograran alcanzarlos. Los guardias, muy inexpertos, ni siquiera revisaron la casa de Rahab, sino que confiaron y creyeron de buenas a primeras sus palabras. Y se lanzaron a la persecución por los vados del Jordán, ya que era el único paso que existía para cruzar al otro lado del río. Este caso de Rahab nos recuerda un caso similar, hacían 446 años atrás, cuando Jehová envió ángeles para destruir a Sodoma, a Gomorra y otras ciudades aledañas, cuando Lot alojó en su casa a aquellos 2 varones de Dios. El pueblo en una turba le exigió a Lot que entregaran a los forasteros, y éste, arriesgando su vida y la de su familia, los defendió y no los entregó. Esto trajo buenos resultados para él, ya que con esta acción logró salvarse él y parte de su familia de la destrucción total de la ciudad. Es casi seguro que Rahab desconocía esta parte de la historia, pero ella actuó de una manera muy similar, y esa misma noche hizo bajar a los 2 espías. Allí es donde conversa con ellos, les comenta del temor que existe en la ciudad, y que por eso es que los ha encubierto, para que le tengan misericordia a la hora de la invasión. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer, aun siendo cananea, expresa un profundo temor hacia Jehová, el Dios de Israel, y esto les será contado por justicia. Además de encubrirlos, ahora les ayudará a escabullirse sin ser atrapados en el intento, ya que los vados del Jordán estaban abarrotados de guardias. La estrategia usada por Rahab fue que se escondieran en los montes, que no intentaran por nada del mundo tratar de cruzar el río hasta que los guardias regresaran. Mínimo 3 días, tenían que estar ocultos entre los montes, y ya para esa fecha, los guardias pensarían que ya ellos habían cruzado al otro lado del río y que nada se podía hacer. Ahora bien, Rahab hizo jurar a los espías que le preservarían la vida a ella y a su familia, a lo cual ellos aceptaron, solo con la condición de que no los delatara. Y solo se salvarían los que estuviesen en su casa para el día de la invasión, porque los familiares que estuviesen fuera de la posada, su sangre serían sobre sus cabezas, y no sobre la de ellos, es decir, los espías. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, ante el rumor de la presencia de los espías, y nada entraba o salía por sus puertas, sin antes pasar por una minuciosa revisión. Así que, debido a esto, Rahab, quien vivía prácticamente en el muro, colgó de su ventana un cordón de grana, para que ellos pudiesen descender hacia las afueras de la ciudad. Y este cordón de grana era distintivamente de color rojizo y sumamente resistente. Pero como ya estamos acostumbrados a observar eventos en los cuales se distinguen las cosas por señales, esta no era la excepción, pues en este caso, la señal para salvar su casa durante la invasión, era que tenía que colgar de su ventana ese mismo cordón rojo, para que fuera avistado a lo lejos por los israelitas y saber que los que estaban ahí, serían perdonadas sus vidas por la ayuda prestada a los espías. Si hacemos memoria a lo largo de la historia bíblica, hasta esta fecha de la toma de Jericó, Dios se ha valido de señales o instrumentos para separar una cosa de otra. Los espías hicieron tal y como dijo Rahab, ocultarse por 3 días en los montes, hasta que consiguieron regresar al campamento. Presentándose ante Josué al final del día 5, contaron todas las cosas. Esta vez no se cometería el mismo error que se había hecho hacían más de 38 años atrás, el de la desconfianza. Al amanecer del día 6, Josué mandó a preparar al pueblo para cruzar el Jordán, por lo cual, los hizo caminar hasta ubicarse a 1 kilómetro del río. Pero no por los vados, sino por donde el cauce del río era mayor, y por donde los cananeos jamás pensaron que los hebreos cruzarían. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Luego se postraron frente al río, y estuvieron allí por 3 días más. Entretanto, los oficiales pasaban revista y los preparaban para atravesar el Jordán, lo cual debía realizarse cumpliendo con el mandato y las exigencias de Jehová. El paso del Jordán. Tenemos que destacar que el cruce del río Jordán no se compara jamás con el cruce del Mar Rojo, ya que las dimensiones entre los 2 caudales son de mucha diferencia. Pero Dios de igual manera quería glorificar su nombre y por tanto también dividiría al Jordán. El orden sería el siguiente: primero, los sacerdotes levitas levantarían el arca del testimonio y caminarían hasta que sus pies tocaran el agua del río. Luego, el pueblo seguiría en pos de ellos, pero manteniendo una distancia de separación de 900 metros, o sea, casi 1 kilómetro de distancia. Esto nos indica que los levitas caminarían con el arca hasta llegar a la orilla del río, y el resto de la congregación se quedaría en el mismo lugar, prácticamente donde estaban. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
El día 10 de Nisán, del año 1453 a.C., dice la Biblia que el agua que venía de arriba se detuvo en un gran montón, bien lejos de donde estaban los sacerdotes con el arca. Y el lugar se secó. Los sacerdotes siguieron caminando hasta la mitad del río, y ahí se detuvieron, dándole chance a que cruzara toda la multitud. Pero Dios no dejaría que estas cosas quedaran en el olvido, pues Josué ordenó que se tomaran 24 piedras de en medio del río, 2 por cada tribu. Y de las 24 piedras, levantaron 12 donde estuvieron los pies de los sacerdotes, una por cada tribu, una sobre las otras. Y cargaron con las otras 12 hacia tierra firme, hacia el otro lado del Jordán. Luego que hubieron pasado todos, y de haber levantado las 12 piedras en medio del río, los sacerdotes caminaron hasta salir. Y una vez fuera, nuevamente las aguas fueron liberadas por Dios para que continuaran fluyendo, tal cual lo hace hasta el día de hoy. El día 10 del mes de Nisán, faltando solo 5 días para cumplir exactamente los 40 años de su salida de Egipto, fue cuando el pueblo israelí cruzó el Jordán y acamparon en Gilgal. Y allí mismo levantaron las 12 piedras que habían sustraído del río, de manera que quedara como un recuerdo para la historia, de cómo Jehová había abierto paso a través del Jordán para el pueblo hebreo. A diferencia de hacían 40 años atrás, el único recuerdo que quedó en el cruce del Mar Rojo fueron los huesos de los egipcios y restos de los carruajes que quedaron allí esparcidos. Ahora bien, en la actualidad, saber exactamente en qué parte de la extensión del río Jordán se llevó a cabo este cruce es difícil de precisar, ya que las piedras que habían quedado como monumento podría haber sido una pista, pero eso ya no existe. Muchos arqueólogos han tratado de dar con el lugar donde pudieron estar las piedras, pero nunca se ha llegado a una conclusión que sea 100% segura. Por tanto, Gilgal, que fue el sitio donde estuvieron, no se ha podido definir arqueológicamente con exactitud su ubicación. En vista de esto, solo nos queda sacar nuestras propias conclusiones, apoyándonos del material bíblico, y dar así una posible respuesta a nuestra interrogante acerca de dónde se pudo llevar a cabo el cruce del río Jordán, y el sitio más probable, donde pudo estar ubicado el pueblo de Gilgal. En primer lugar, podemos afirmar que el cruce del Jordán no se llevó a cabo a través de los vados, que era el pasadizo que más se utilizaba frecuentemente para pasar de un lado al otro del río. Por los vados fue que pasaron los 2 espías de manera normal durante el día y sin muchas complicaciones. Pero luego de las sospechas del rey de Jericó acerca de los planes de conquista del pueblo de Israel y de la fuga de los espías, es muy probable que esta parte del río se mantuviera fuertemente custodiado por los jericoanos, ya que ellos se imaginaban que si los invasores iban a pasar el río, lo más probable es que fuera solo por ese lugar. Debido a esto, fue que Jehová condujo al pueblo hebreo a que se alejara de los vados y se establecieran en Sitim y se mantuvieran por lo menos a 1 kilómetro de distancia de la orilla del río, frente a Gilgal. Gilgal sería el lugar donde los israelitas levantarían su primer campamento, una vez cruzado el río, muy cerca del lado oriental de Jericó. La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Luego de haber cruzado el río, la noticia llegó a oídos de los cananeos, que mientras la guardia del reino custodiaba el pasaje fronterizo, ya los hebreos estaban sentados muy tranquilos a unos 5 kilómetros al noreste de Jericó. ¿Qué pasó?, se preguntaban. Y supieron en el momento todo lo que pasó con el río, de cómo se había secado un tramo para permitir el paso de los israelitas por donde menos se lo esperaban. Solo Dios podría haber hecho tal señal. Esto hizo que los ánimos de enfrentar a los israelitas se fueran al piso. Si Dios está con ellos, ¿quién contra ellos? Fácilmente, el pueblo hebreo hubiera podido ser el blanco de una emboscada por parte de los reyes cananeos mientras estaban en Gilgal, pero nadie se atrevió a acercarse a este pueblo de Dios. Estando en Gilgal, Dios ordena que toda la población sea circuncidada, ya que todos los que nacieron en el desierto nunca vieron la circuncisión.
Solo los que habían salido de Egipto sí lo estaban, pero de ellos no quedaba sino solo unos pocos, como por ejemplo Josué, Caleb y Eleazar. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué Moisés no hizo énfasis en este punto tan fundamental? Ya que tanto Moisés como Aarón conocían perfectamente esta ordenanza de parte de Jehová como pacto con su pueblo en los tiempos de Abraham. Es probable que quizás, por las condiciones paupérrimas de cómo se vivía en el desierto, fue el motivo por lo cual no se cumpliera con este requisito tan importante. La Biblia dice que Josué hizo que todo el pueblo se circuncidara en el collado de Aralot, lugar que aún no ha sido determinado por los arqueólogos. Pero es muy probable que se trate de unas pequeñas elevaciones o montículos que están en plena llanura, al oeste de Gilgal y al norte de Jericó. La palabra Aralot, en hebreo significa prepucio, por lo que este nombre no existía como ciudad en esos tiempos. El proceso de la circuncisión no podía llevarse a cabo dentro del mismo campamento. Tenía que ser fuera, esto debido a que la circuncisión es un proceso muy doloroso. Como la distancia era relativamente corta, no había ningún problema en que el pueblo adolorido pudiera regresar al campamento durante el mismo día de la circuncisión. Otro detalle muy importante que nos llama la atención es que se pudieran circuncidar 600,000 personas en un lapso no mayor a los 2 días, ya que las escrituras dicen que ya para el día 14 del mes de Nisán, todos estaban en Gilgal, listo para celebrar la Pascua. La escritura dice que el nombre de Gilgal deriva de este evento de la circuncisión. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Pero en realidad, Gilgal en hebreo significa círculo de piedra, y se debe a las piedras que fueron sacadas del río Jordán y colocadas de manera circular en el campamento. Con la circuncisión, la deshonra heredada de Egipto fue eliminada, para dar comienzo a una nueva etapa en una nueva tierra, ya que por 40 años no habían tenido ninguna propiedad. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Mientras los varones eran circuncidados, las mujeres tomaron espigas nuevas del campo, para poder fabricar los panes sin levadura, que se comerían esa noche. Y celebrar las fiestas, conforme a las ordenanzas ya dadas por Dios en el Sinaí. El día 14 del mes de Nisán, a 4 días de haber cruzado el Jordán, el pueblo ya circuncidado, celebra la Pascua tal y como Dios había ordenado. Durante los 40 años en el desierto, solo se menciona que una vez los hebreos lo hayan celebrado, y es en el libro de los Números, capítulo 9, verso 5, en su primer año de haber salido de Egipto. Luego de esa primera celebración, en sus primeros días de peregrinación, es muy poco probable que lo hicieran de nuevo, ya que de ahí en adelante, su dieta estaría basada solo en el maná y de vez en cuando, carne de codornices. Estaba claro que la ordenanza de celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura tendría carácter obligatorio estando ya en la tierra prometida, donde pudieran tomar de los frutos de esas tierras. Tenemos que resaltar el hecho de que a partir de este momento, el día 15 del mes de Nisán, ya no se comería más del maná, como bien se expresa en el siguiente texto. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.